El siguiente mensaje, por el pastor Carlos Contreras, es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Vamos entonces a abrir sus Biblias en el capítulo 66 del libro de Isaías. 66 de Isaías. Y este mensaje, hemos predicado 2 mensajes en esta serie de avivamiento que es una miniserie. Esta semana comentamos que realmente esta serie está incompleta y en lugar de dejarla para irla completando a través del año con semanas, vimos que como viene la conferencia, que tal vez era mejor por las interrupciones que vamos a tener en los grupos de casa, era mejor terminar la serie de avivamiento. Entonces, esta serie de avivamiento que le estamos llamando serie de avivamiento buscando su presencia, este mensaje sería el tercero y se llama La esperanza de su presencia consoladora. La esperanza de su presencia consoladora. El primer mensaje era el deseo por su presencia bondadosa. El segundo mensaje era el clamor por su presencia poderosa, y es la esperanza de su presencia consoladora. Entonces, en su grupo de casa, la tarea incluye los 3 mensajes. Entonces, va a haber mucho que discutir y mucho que comentar. Todo lo que comentamos estas últimas 2 semanas lo podrán comentar ustedes en su grupo de casa. El día de hoy vamos a ver Isaías 66, versículo 7. Y dice así: antes que estuviera de parto, ella dio a luz. Antes que le vinieran los dolores, dio a luz un niño. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Es dado a luz un país en un solo día? ¿Nace una nación toda de una vez? Pues Sión apenas estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Yo que hago que se abra la matriz, ¿no haré nacer? Dice el Señor. Yo que hago nacer, cerraré la matriz, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y regocijaos por ella, todos los que la amáis. Rebosad de júbilo con ella, todos los que por ella hacéis duelo, para que maméis y os saciéis del pecho de sus consolaciones, para que chupéis y os deleitéis de su seno abundante. Porque así dice el Señor: he aquí, yo extiendo hacia ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente desbordado. Y mamaréis, seréis llevados sobre la cadera y acariciados sobre las rodillas, como uno a quien consuela su madre, así os consolaré yo. En Jerusalén seréis consolados. Cuando lo veáis, se llenará de gozo vuestro corazón, y vuestros huesos florecerán como hierba tierna. La mano del Señor se dará a conocer a sus siervos, y su indignación a sus enemigos. Bien, pues estas 2 semanas anteriores estuvimos leyendo una parte del capítulo 63 de Isaías, y leímos todo el capítulo 64. Y entonces lo que estuvimos viendo era la palabra, digamos, severa que el Señor estaba dando a su pueblo porque se había endurecido su corazón hacia Él. Dios habló de su bondad en el capítulo 63 y habló de su poder en el capítulo 64. Pero en ambos casos, de una manera paralela, no solamente hablaba de quién era Él en su bondad, de su carácter, de su poder, ¿verdad?, de sus atributos. Y luego veía, ¿verdad?, la condición de su pueblo. Decía: mi pueblo frío. El diagnóstico, ¿verdad?, era un pueblo frío y rebelde que continuaba pecando.
Y luego veíamos al último en los 2 mensajes cómo ese pueblo entonces clamaba al Señor: Señor, ¿dónde está tu celo? ¿Dónde está tu amor por tu pueblo? Nosotros somos tus hijos, tú eres nuestro Padre, ven a nosotros. Haznos volver, Señor, vuélvete hacia nosotros. La semana pasada inclusive hasta describí cómo nuestra fe a veces puede ser frívola, inconstante. Y frívolo significa superficial, o sea, ligera. Y como ante la grandeza y el poder y la bondad de Dios se ve una frialdad tan insensata, se ve algo tan tremendo, ¿verdad? Porque ignoramos quién es nuestro Dios, que hace estremecer los montes. El que bajó en el monte Sión y temblaba. Y nosotros a veces menospreciamos su presencia. Y hacía la pregunta el profeta en el capítulo 64, ¿y así seremos salvos? O sea, considerando a la ligera las cosas de Dios, ¿así nos va a bendecir el Señor? Dios nos estaba trayendo a que nos doliéramos por nuestro estado, que nos doliéramos de que estaba lejana su presencia. Y veíamos que el Señor en su disciplina amorosa se alejaba de nosotros para hacernos anhelar, para tener hambre, para que nos doliera que se había alejado Él. Era una corrección que estaba trayendo a su pueblo. Y esa es, pues desgraciadamente, la historia del pueblo de Dios a través de la historia, ¿verdad? Que estamos con el Señor y luego nos confiamos y decrece nuestro amor por Él y nos alejamos y deja que nos alejemos y clamamos a Él y Él se vuelve a nosotros y así hemos ido. Vean ustedes el Antiguo Testamento, suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. Y desgraciadamente la historia de la iglesia es exactamente igual. Por eso es que necesitamos avivamiento. Avivamiento es cuando el Señor nos regresa otra vez a donde debemos estar, llenos de su presencia, llenos de gozo. Entonces estos 2 mensajes anteriores nos deben de llevar a esa conciencia, a ese duelo. Hermanos, en la vida cristiana debe de haber duelo, principalmente cuando no estamos con nuestro Señor, cuando lo sentimos lejos. Pero ese era solamente el comienzo. Ese era solamente el comienzo. Hay una promesa detrás de todo eso. El Señor no quiere que nosotros estemos en duelo porque quiere que estemos en duelo. Ese no es su propósito completo. ¿Qué es lo que sigue después del duelo? ¿Qué es lo que pasa cuando ya nos damos cuenta que necesitamos ser avivados? Cuando estamos clamando por su presencia, cuando ya todos estamos diciendo: Señor, avívanos, perdónanos, mira cómo estamos, Señor. Si ya nuestro corazón desea de nuevo experimentar su preciosa presencia, ¿qué sigue entonces? Y este mensaje del día de hoy nos va a dar la respuesta. Y la respuesta es que lo que sigue es tener la esperanza de que Él nos va a responder. Tener la esperanza de que Él nos va a responder. El día de hoy necesitamos escuchar cuál es la intención del Señor, cuál es el propósito de Dios para su pueblo. Sigue que escuchemos la promesa y la certeza de que Él se va a acercar con bendición a todo aquel que lo busca. Acuérdense, el endurecimiento que el Señor permite que experimente su pueblo, esa lejanía cuando Él se aleja tiene una intención, y la intención es que su pueblo clame a Él. La intención del Señor es despertar nuestra sed y nuestra hambre de su presencia en nuestras vidas. Si tú tienes hambre y sed de Dios, hay buenas noticias para ti. Si tú quieres tener un encuentro con Dios, si nunca lo has tenido, hay buenas noticias para ti porque Dios tiene un propósito. Y es lo que vamos a ver en este pasaje. Dios tiene un propósito. Si tú te has estado conformando con ser cristiano, entre comillas,
¿sí? Tener una experiencia religiosa. Venir y escuchar y alabar y tú dices, sí, es que me gusta, yo soy cristiano. Y te has conformado con eso. Yo quiero el día de hoy retarte a que tú veas la promesa del Señor y tú digas, hey, yo eso no lo tengo. Para que clames a Dios y le digas, Señor, me he dado cuenta que me he estado conformando con una experiencia de ti que no es la que tú quieres. Me he estado conformando con ser una persona religiosa en lugar de tenerte a ti en tu plenitud. Entonces nos vamos a saltear un poquito el capítulo 65 y vamos a ver el capítulo 66. Y este pasaje que escogí empezar en el 7 habla de un nacimiento sobrenatural. Habla de, dice el versículo 7, antes que estuviera de parto, antes que le dieran dolores, antes que pasara nada, dice, ella dio a luz un niño. ¿Quién ha oído cosas semejantes? Está hablando de algo sobrenatural, de una manera de nacer que no es la norma natural. Todas las mamás que dieron a luz aquí un niño o una niña, es como si estuvieran embarazadas y un día se despertaran y ya, ahí enseguida de ustedes, ya estaba el bebé. O sea, pues así que padre, ¿no? Le mandas el mensaje a Nayansi para que... Antes que hubiera dolores de parto, la mujer ya había dado a luz un niño. ¿De qué está hablando el Señor? Está hablando de una nación. Fíjense, dice, es dado a luz un país en un solo día. Nace una nación toda de una vez. Pues Sión apenas estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Está hablando de una nación que nace de Sión, que es este monte, el monte Sión donde habita Dios con su pueblo. Cuando Dios baja y baja con su pueblo, nace una nación, nace un pueblo, el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios empieza con Israel, pero continúa con su iglesia, donde dice el Señor, yo tengo otro rebaño, los voy a unir. Nace una nación que es la promesa del Señor formando su pueblo eternamente. Lo que vimos nosotros en Apocalipsis, donde el Señor viene a la ciudad santa, ¿verdad? Y se une y es levantada la ciudad santa que viva con su Dios para siempre. Esa es la nación que ahí está mencionando. La nación eterna de Dios. Esto es lo que está prometido en el capítulo 65, donde dice, yo voy a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Yo voy a hacer algo nuevo, yo voy a hacer una nación, una ciudad eterna, donde ya no va a haber dolor, donde ya no va a haber lágrimas, donde ya no va a haber violencia, donde ya no va a haber pecado. La intención de Dios es formar un pueblo nuevo, una nación que no nace por la voluntad del hombre, sino que nace por la voluntad sobrenatural de Dios. Cuando Dios está llamando individuos a que sean parte de esa nación. ¿Por qué es importante esto? Porque quiere decir que si Dios tiene el propósito de formar un pueblo que viva con Él para siempre, dice, lo va a llevar a cabo. Lo va a llevar a cabo. Dice, yo que hago que se abra la matriz, no haré nacer. Dice, yo que hago nacer, voy a cerrar la matriz. O sea, yo que hice todo esto, este que es mi propósito, envié a mi hijo a morir para que él salvara a una familia y me trajera a un pueblo de todas las lenguas. Dice, ¿entonces qué? ¿Voy a desistir y ya no lo voy a hacer? No, dice el Señor. Yo voy a hacer que nazca ese pueblo y voy a hacer que sea hacer lo necesario para que se cumpla mi propósito, que es de tener yo una nación que viva conmigo para siempre. Detrás del avivamiento, hermanos, cuando nosotros pedimos avivamiento no estamos pidiendo una experiencia.
Estamos pidiendo que se cumpla el propósito de Dios, de Él habitar con su pueblo de manera eterna. Y lo queremos ahorita. Queremos una probada ahorita. Esa es la intención de Dios. La Biblia es la historia de Dios formando un pueblo que va a vivir con Él para siempre. Acuérdense de Apocalipsis, donde ya no va a haber sol porque Cristo va a ser nuestro sol. Una ciudad donde vamos a estar con Él y le vamos a ver cara a cara y vamos a ser como Él es. Vamos a habitar con Él en esa ciudad santa. Es Él mismo, ahí con Él para siempre, en su gloria. Entonces dice el Señor, entonces si yo hago nacer eso, si ese es mi propósito, si esa es mi intención, ¿no lo voy a hacer? ¿No lo voy a hacer? ¿Dudas que lo voy a hacer? Y la respuesta obvia es, no, Señor, no dudamos. Por eso es cuando tú vienes y dices, Señor, avívame, porque quiero estar contigo y quiero más de tu presencia. El Señor está diciendo, eso es lo que yo quiero también. Y lo quiero no solamente ahorita en Ciudad Juárez en 2014, lo quiero contigo para siempre. Entonces podemos estar seguros de que el Señor ha prometido formar esa nación. Ahora regresen ahí al capítulo 65, denle vuelta a la hoja a un capítulo antes y fíjense cómo el Señor le habla a su pueblo y cómo está cómo batalla el Señor con nosotros. O sea, Él quiere formar este pueblo, pero fíjense cómo batalla con nosotros. Miren el capítulo 65. Me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije, heme aquí, a una nación que no invocaba mi nombre. Extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde que anda por el camino que no es bueno, en pos de sus pensamientos. Un pueblo que de continuo me provoca en mi propio rostro. Sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, está hablando de la idolatría de su pueblo. Y yo le estoy diciendo, aquí estoy. Y le estoy diciendo eso a un pueblo que no está buscándome. Hermanos, ese es el dolor de mi corazón. Que no vayamos a ser nosotros una iglesia que no estemos invocando la presencia del Señor. Que el Señor esté diciendo, heme aquí, nosotros digamos, y sigamos en nuestro pecado, en nuestra rebelión. Eso se me hace tan penoso, tan doloroso, que menospreciemos la voz de nuestro Dios diciendo, aquí estoy. Que nosotros no lo busquemos con todo nuestro corazón. Decimos, Señor, te necesitamos. Mira, tú puedes estar batallando. Tú puedes estar todavía atorado. Puedes estar atado. Puedes tener muchos problemas. Puedes estar muy consciente de tu pecado. Puedes decir, es que yo estoy bien lejos de Dios. Escucha esta palabra. Dice el Señor, yo estoy extendiendo mis manos y te estoy diciendo, aquí estoy. Aquí estoy. Eso significa, heme aquí. Nosotros ya no hablamos de esa manera. Pero el Señor está diciendo, aquí estoy. Estoy extendiendo mis manos. Entonces, dile, Señor, te necesito. Señor, quiero más de ti. Señor, no te veo. A veces estamos tan ciegos. Y yo sé, indudablemente aquí hay varios de ustedes tan ciegos y me están oyendo que yo estoy diciendo que el Señor nos dice, aquí estoy. Y ustedes dicen, pero yo no lo veo, pero no lo percibo. Está la ceguera, el blindaje que tienes con tus ojos y en tu corazón endurecido y tus ojos cegados de tantas otras cosas que sí ves y que estás más consciente. Tal vez estás más consciente de tu pecado, estás más consciente de tus fallas, estás más consciente de lo que has hecho en el pasado. Necesitas estar más consciente de la voz del Señor diciéndote, heme aquí.
Porque más adelante en el versículo 17, ahí mismo en el capítulo 65, miren la promesa, es la promesa del Evangelio. 65:17, pues he aquí, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria, pero gozaos y regocijaos para siempre en lo que yo voy a crear. Porque aquí voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. Me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. Dios está diciendo, mira lo que voy a hacer. Yo voy a hacer algo nuevo y la memoria del pasado ya no va a estar. Esa es mi intención. Y yo lo voy a hacer, dice, si yo abro la matriz, ¿crees que yo no lo puedo hacer? Yo puedo formar un pueblo de la nada. Yo puedo formar una nación santa de gente como nosotros, de gente como tú. Así, con tu pecado, con tus fallas, con tu frivolidad, con tus dudas, el Señor puede formar un pueblo nuevo de ti. Es algo, dice, que el Señor se va a llenar de gozo, su pueblo, su Jerusalén, la nueva Jerusalén, la nueva ciudad, el nuevo pueblo que Él está formando, le va a traer gran gozo. Esa nueva humanidad que habla Efesios capítulo 2, un nuevo hombre Él está tomando, está haciendo. La nueva humanidad que está formando de su pueblo Israel y de los creyentes del Nuevo Testamento que han sido salvados en el nombre de Jesucristo. El Señor está formando a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra dureza, a pesar de nuestra rebelión. Y dice, yo lo voy a hacer. Y si yo tengo que corregirte, te voy a corregir. Y si tengo que dejar las 99 para ir por la oveja descarriada, voy por esa oveja. Y no voy a descansar hasta que la encuentre. Y no te le vas a escapar al Señor, te lo puedo asegurar. Porque Él dice, yo voy a hacerlo. Y si yo lo digo que yo lo voy a hacer, ¿no lo voy a hacer? La respuesta obvia es, claro que lo vas a hacer. Él que creó todas las cosas, el que inventó a las mamás. Dice, yo hice la matriz. Y Señor, ¿por qué no nos hiciste así seres humanos como las amibas, verdad? Que nos empieza a salir una bola así, ¿verdad? Y de repente, ¡fum!, ya se formó otra persona y ¡cuac!, se separa. 9 meses en un vientre para que nazca un niño. ¿Por qué lo hiciste así? Les aseguro que el Señor tiene un propósito en que seamos así. Y yo creo que es para que aprendamos que hay un proceso de formación. Que luego de ese proceso de formación también se experimenta el dolor y trabajo. Y luego viene un parto. Y cuando viene el parto, ¿qué dice la Biblia? Dice la mujer, después de que da parto, dice, primero están los dolores. Y dice, híjole Señor, ¿por qué me hiciste mujer? Pero cuando nace el bebé, se le olvida el dolor. Cuando tiene el bebé en sus manos, dice, valió la pena todo. Y dice, Señor, yo que hice la matriz, no haré nacer a mi pueblo. El Señor está formando su pueblo. Ese es su propósito y les puedo asegurar, su propósito va a prevalecer. Entonces nuestra esperanza de avivamiento, hermanos, está fundamentada en que Dios está formando un pueblo, un hijo que sea de Él, y lo está haciendo por medios sobrenaturales. Cristo vino precisamente para eso. Y nosotros lo que podemos hacer entonces es clamar a Él, ponernos así, decir, Señor, aquí estamos.
Cumple tu propósito con nosotros. Sí, Señor, perdónanos, nos hemos alejado, te hemos abandonado, nos hemos vuelto rebeldes, te hemos desobedecido, pero aquí estamos. Si Él dice, heme aquí, nosotros decimos, pues nosotros también. Aquí estamos. Esa es nuestra esperanza del avivamiento, que podemos estar seguros que el Señor va a hacer lo que sea necesario para cumplir su propósito eterno. Ahora, ¿qué es esa esperanza? ¿De qué tenemos esperanza? Si hay un propósito de Dios en formar un pueblo, a ver, entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es el avivamiento? Fíjense lo que dice el versículo 10 y el versículo 11. Alegraos con Jerusalén y regocijaos por ella todos los que la amáis. O sea, todos los que aman la ciudad de Dios. Rebosad de júbilo con ella todos los que por ella hacéis duelo. Y lo dice el versículo 11, para que maméis y os saciéis del pecho de sus consolaciones, para que chupéis y os deleitéis de su seno abundante. El Señor está usando la imagen de una madre amamantando a su niño. Y le está hablando al niño. Y le está diciendo, alégrate, llénate. Mama hasta que quedes satisfecho. Él está hablando de algo que sustituye ese duelo. Está diciendo, ok, el duelo viene porque tú tienes hambre. El duelo viene porque te das cuenta que te falta algo, que no tienes algo. El dolor y la angustia vienen porque tú tienes necesidad. Hemos visto que hay una esperanza de que Dios va a responder a nuestro clamor, pero ¿cómo va a responder? ¿De qué estamos hablando? Lo que estamos hablando es que dice el Señor, si tú estás haciendo duelo por tu iglesia, por mi iglesia, si tú amas mi propósito de formar un pueblo y te amas ese pueblo, entonces ¿sabes qué? Alégrate, porque yo vendré y voy a saciar tu hambre. Y ahí es donde debemos nosotros empezar. Y es donde volvemos otra vez a este duelo. Porque decimos, realmente amamos la presencia de Dios. Queremos que su iglesia esté avivada. Realmente. ¿O estamos felices como estamos? Y yo les he dicho estas últimas semanas, hermanos, yo no estoy feliz así como estoy. Yo quiero más. Yo me siento triste si no tengo la plenitud del Señor. Yo quiero más. Yo no me conformo con la experiencia de esta iglesia. Quiero más. Tengo hambre del Señor. Y tengo hambre de que su pueblo esté lleno. Y yo no, hermanos, discúlpenme, pero yo no los veo llenos a ustedes. Y yo tengo que confesar, y yo no estoy lleno tampoco. Entonces yo tengo hambre, pero no solamente para mí. Yo tengo hambre para ustedes. Yo quiero que ustedes estén saciados. Y entonces aquí lo que me dice es que me goce. Dice, gócense todos aquellos que han hecho duelo por mi pueblo y que quieren más por mi pueblo, porque van a ser saciados. Entonces el duelo, el lamento, el arrepentimiento es un arrepentimiento con una esperanza de ser saciados. Ese regocijarnos es para que nos saciemos de las consolaciones, las bendiciones abundantes que nuestro Dios derrama sobre su iglesia. Entonces es muy interesante que el Señor esté usando esta figura del pecho femenino para describir una satisfacción que recibe el niño. Yo me acuerdo de mis hijos cuando mi esposa los amamantaba,
cuando estaban llenitos, que la pancita ya se veía así redondita, cuando ya los retiraba de su pecho, los niños como que se sonreían. Y decían la abuela, ay, mira cómo se quedó a gusto. Se quedó satisfecho, se quedó llena. Y díganme ustedes, ¿y cómo se quedaba la mamá? Igual. Cuando una mamá puede satisfacer el hambre de su hijo, ella se queda satisfecha. Hasta le da gracias Señor, que me diste suficiente leche para darle a mi bebé. De la misma manera, yo creo que no hay mayor dolor. Yo vi una fotografía, creo que es en el sur de Sudán, en un campo de refugiados, una madre con gemelos. O sea, hay tanta hambre, tanta escasez, que las madres no tienen suficiente para darle a un bebé. Imagínense cuando tienen gemelos. La madre se veía flaquita, pero los dos niños se veían esqueléticos. Díganme ustedes si para una madre no será ese el mayor dolor, de no tener para darle a sus bebés. Entonces es una ilustración que tiene esta doble imagen. Gócese el niño porque va a ser satisfecho, y góceme yo, dice el Señor. Yo me gozaré, me regocijaré con mi ciudad, porque Él va a suplir. Entonces ahí nos está diciendo el Señor, ¿cuál es su propósito? Su propósito no es que nomás tú recibas tantito. El Señor no anda con un goterito derramando su presencia sobre nosotros así. A ti te voy a dar una gotita. Tú te portaste bien esta semana, te voy a dar una bendicioncita. Dice el Señor, yo quiero que tú te sacies. Chupa. Mama. Para que seas saciado, para que estés regocijándote. El Señor lo que quiere es satisfacer nuestras almas con su presencia. Quiere que seamos llenos, porque esa va a ser también su satisfacción. O sea, las madres se preocupan cuando el bebé nomás come poquito y dice, ya no quiero. ¿Qué dicen las mamás? ¿Cómo que no quieres? ¡Coma más! Dios está diciendo, bueno, ¿tú te conformas? ¿O quieres ser saciado, hermanos? La petición de avivamiento es una petición a saciedad, a ser llenos. ¿Qué estás tú pidiendo? Y el diablo lo que quiere es que tú pienses que Dios no te quiere dar nada. El diablo lo que quiere es que tú pienses, aquí en este mundo no vas a tener nada. Ya después en la gloria, allá sí vas a ser saciado. Claro, allá no va a haber ya lágrimas, no va a haber sufrimiento, no va a haber pecado, no va a haber tropiezos. Pero el Señor, esa satisfacción eterna, dice, yo quiero que tú sepas, ese es mi propósito. Por lo tanto, nosotros le podemos pedir al Señor, Señor, llénanos con tu presencia, sacia nuestra hambre, sacia nuestra sed, porque eso es lo que Él quiere. No te va a decir, no te voy a dar nada porque si no, no voy a tener para darte en la eternidad. Lo que Él quiere es ver nuestra hambre. Él quiere saciar tu sed como una madre desea saciar a su bebé con su leche. Cuando tú le dices, Señor, queremos más de tu presencia, queremos más de tus consuelos, queremos más de tu gracia, queremos ser renovados, queremos ser avivados, queremos ser satisfechos, Señor, y nada me va a satisfacer más que tu presencia. Entonces estamos pidiéndole algo que Él quiere hacer, que está dentro de su propósito. Y noten ustedes que lo está haciendo por medio de su pueblo. Dice, alegraos con Jerusalén y regocijaos por ella, todos los que la amáis. Dice, rebosad de júbilo con ella, todos los que por ella hacéis duelo. La satisfacción, hermanos, viene por medio de su iglesia.
El avivamiento viene siempre por medio de su iglesia. El avivamiento no va a venir allá afuera. El avivamiento va a venir adentro de su iglesia, porque el Señor lo que quiere es que nos regocijemos porque Él está bendiciendo su iglesia. De manera indirecta, los que están allá afuera reciben bendición, porque cuando su pueblo está lleno de Él, entonces sale a llevar de lo que el Señor nos da, a manos llenas. Y el Señor multiplica. Pero nosotros, hermanos, tenemos que estar, por eso pedimos no solamente avivamiento en nuestra vida, Señor, sino avivamiento en tu iglesia. En tu iglesia, para que sea satisfecha tu iglesia y para que todos nosotros estemos llenos. Entonces ya es mucho entre 63, 64, 65, 66, este tema de Dios como nuestro Padre, ahora se puso como madre. Porque quiere que entendamos, aquí hay una relación y quiere que veamos el nivel de su cuidado, de su amor por nosotros. Cuando en el libro de Jeremías escucha al Señor a Efraín lamentarse, hermanos, y por eso es que se me hace tan hermoso cuando el pueblo se arrepiente. Miren, no lo busquen, lo van a poner aquí en la pantalla. Jeremías 31, 18. El Señor acaba de castigar en Jeremías a Efraín, lo ha mandado al cautiverio, lo ha mandado a Siria, está prisionero el pueblo de Israel. Pero fíjense lo que dice en el 18, dice Dios, está hablando el Señor, esta es palabra de Dios, dice: ciertamente he oído a Efraín lamentarse, ahí está el duelo, se está lamentando. Y dice: me has castigado y castigado fui como un becerro indómito. Y lo dice: hazme volver para que sea restaurado, pues tú, Señor, eres mi Dios. Versículo 19: porque después que me aparté, me arrepentí. Y después que comprendí, me di golpes en el muslo, me avergoncé. Y también me humillé porque llevaba el oprobio de mi juventud. Dije: qué tonto fui al haberme alejado del Señor. Se da golpes. Se arrepentía Efraín, pero noten ustedes, el Señor lo está oyendo. Él oye el arrepentimiento y noten ahora en el 20 la respuesta del Señor. Vean la respuesta de un padre. Y dice: ¿no es Efraín mi hijo amado? ¿No es un niño encantador? Pues siempre que hablo contra él, lo recuerdo aún más. Por eso mis entrañas se conmueven por él. Ciertamente tendré de él misericordia, declara el Señor. ¿Cuál es el camino más rápido al corazón del Padre? El arrepentimiento del Hijo. ¿Por qué la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo estaba habiéndolo perdido todo, habiendo malgastado todo, habiendo pasado sus días con prostitutas, en fiestas, en borracheras, perdió todo y cuidaba cerdos y los que le daban para que alimentara a los cerdos. No lo dejaban ni siquiera que se comiera de las cosas esas que comen los cerdos en el monte. No, ni siquiera eso le daban. Entonces estaba pensando, estaba diciendo: en la casa de mi padre los sirvientes comen mejor que yo. Dice: me voy a levantar y me voy a ir a casa de mi padre. Yo me imagino que estaba el hijo pródigo, a lo mejor se llamaba Efraín, dándose golpes en la cabeza, jalándose el pelo, diciendo: ¿qué hice? ¿Qué tonto fui? ¿Qué estoy haciendo aquí? Dice: me voy a volver. Me arrepiento y voy a volver. En Jeremías dice: hazme volver. Se puso de pie
y se encamina hacia su padre porque tenía una esperanza. ¿Cuál era su esperanza? Mi padre me va a dar chance de que trabaje como uno de sus esclavos y voy a tener oportunidad de comer 3 veces al día. Esa era su esperanza. Y se vuelve hacia su padre, se encamina hacia su padre, pero su padre lo está esperando, como dijimos en el capítulo 64. Dice: el Señor está pronto. Cuando uno se encamina en su justicia, en sus caminos de Él, dice, Él corre, Él abraza, Él se regocija. ¿Se acuerdan que leíamos eso? ¿Cómo se regocijaba el Señor con aquel se encaminó? Ahí está el hijo pródigo en el camino a su casa y el padre sale y lo encuentra en el camino. Ni siquiera le da chance a que le pida perdón. Dice: báñenlo, vístanlo y maten el becerro engordado porque vamos a hacer una fiesta por él. Pónganle un anillo, es mi hijo. Hermanos, eso es lo que quiere Dios. Quiere que nosotros nos arrepintamos y le digamos: Señor, haznos volver a ti. Y abandonemos aquello que nos ha hecho alejarnos de Dios. Y nos volvamos a Él, a Él. Y nos encaminemos a su casa. Porque Él dice, ciertamente tendré de Él misericordia. Y tenemos promesas ciertas, tenemos hechos ciertos y concretos, donde el Señor nos comprueba y nos demuestra que Él nos ama a un grado, que va a tener misericordia de nosotros si nos volvemos a Él. ¿Saben qué es? La cruz. La cruz. Porque Romanos 8:31 dice: ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Y no está hablando de cosas. No está hablando de que te va a conceder un carro, te va a conceder una casa nueva, te va a conceder un trabajo nuevo. Te está hablando: ¿cómo no le voy a conceder todo lo que está en mi corazón para ese mi hijo? Si ya entregué mi hijo por él, ¿cómo no le voy a dar todas mis misericordias y todas mis consolaciones y todas mis bendiciones a aquel que estoy rescatando para que sea mío? Si hay una promesa cierta ahí. Efesios 5:29 dice: nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como Cristo a la iglesia. Hay una promesa, no solamente que si ya dio a Jesús, no eximió a Jesús, no libró a Jesús de la cruz, sino que lo entregó por todos nosotros, nos va a dar esas misericordias. Ahora está diciendo: Cristo mismo, como somos parte de su cuerpo, Él mismo nos cuida y nos sustenta y nos alimenta. Piensen en la madre amamantando a su hijo. Dice: nadie aborrece su propio cuerpo. Cristo está cuidando de nosotros. Entonces tenemos al Padre dispuesto y lo tenemos a Cristo cuidándonos y sustentándonos. Y finalmente vemos a Cristo mismo. Si ustedes quieren hablar de esperanza, hermanos, si todavía no están convencidos que Dios quiere bendecirnos y responder a nuestro clamor cuando nos arrepentimos y le pedimos a Él que venga a nosotros, fíjense, escuchen a Jesús hablar. O suponed que uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión?
Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más Dios, que es bueno, nos va a dar de su presencia si nosotros se lo pedimos? Por eso está la imagen ahí de la madre, porque si ustedes dicen, yo dudo, pues no sé, mi padre era medio ausente, era medio duro, era un hombre muy férreo, yo no tenía muy buena relación con mi papá. Ok, entonces ¿sabes qué piensa? En una madre amamantando a su niño. Yo sé que hay malas madres también, pero el Señor está como diciendo, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico lo que siento yo por mi pueblo? ¿Cómo te explico cómo quiero yo bendecir? Y dice, así como un bebé es consolado cuando está llorando y dice, tengo hambre, tengo hambre. Y que si cuando lloran retumban los oídos. Viene la mamá y lo toma en sus brazos, lo pone en su pecho, inmediatamente ese niño es consolado. Quiero que pienses en eso, dice, porque si tú, siendo malo, le sabes dar cosas buenas a tus hijos, yo soy bueno, ve mi carácter, yo soy bondadoso, por eso el capítulo 63, yo soy bondadoso. Si tú me pides mi espíritu, yo te lo voy a dar. Entonces tenemos esa esperanza, ese es el avivamiento, esa es nuestra esperanza, eso es lo que podemos hacer. Nosotros podemos pedirle al Señor con una seguridad de que Él quiere, pero nos tenemos que colocar en esa posición. Si tú te quieres mojar y yo te digo, hay 30% de posibilidades de lluvia, donde tú debes estar es allá afuera, no adentro. ¿Ok? Si tú tienes mucha sed, y yo te digo, ¿verdad? Como una vez que fuimos a un disque retiro ahí a San Agustín, en las dunas, andábamos allá en las dunas, y se nos acabó todo el agua, y se nos atoraron los carros en las arenas, y eran las 5 o 6 de la tarde, no habíamos tomado agua por horas. Y llegamos al pueblo buscando agua, y nos dijo una persona, ahí en esa casa hay un grifo, ahí en esa pared, ¿lo ve? Mire, ahí está un grifo. ¿Saben qué hicimos? Fuimos y nos pusimos así en el grifo y le abrimos la llave. Y luego ver, ándale, apúrale, apúrale. Y quitamos a uno y nos poníamos nosotros. Y luego todavía teníamos sed y nos volvíamos a poner. Si tú quieres ser saciado, ponte abajo del grifo. Digo, no teníamos ninguna certeza que cuando le abríamos en un pueblo ahí todo abandonado, estoy hablando hace 35 años. Pero le abrimos y salió agua. Nosotros le estamos diciendo, Señor, ábrele a la llave, pero yo tengo la boca abierta abajo del grifo. El arrepentimiento es encaminarnos a la llave, es encaminarnos a la casa. Es creer que nuestro buen Padre nos va a escuchar y nos va a dar. ¿Y qué es lo que nos va a dar? ¿Qué nos va a dar? Miren los consuelos del Señor en estos 3 versículos, 12, 13 y 14, 66, 12, 13 y 14, en lista sus bendiciones. Estos consuelos, ¿qué significan los consuelos? El consuelo es el alivio, es cuando se te quita algo, es el descanso que sientes, cuando ya no hay esa angustia, ya no hay esa hambre, ya no hay ese dolor. Si tú has venido el día de hoy con hambre y sed de Dios, si tú has venido el día de hoy con dolor, si tú necesitas que Dios toque tu vida, si en tu vida lo que se ha caracterizado es el conflicto, la pérdida, el sufrimiento, si tú vienes en confusión, si tú vienes en dudas, si tú dices, yo no sé ni qué onda, yo estoy aquí esperando que Dios hable a mi vida. Si tú vienes así y necesitas algo de Dios, lo que necesitas es uno de sus consuelos. Tal vez tú vienes atado, aprisionado y el diablo se ha abusado de ti y te ha robado todo.
y estás esclavizado a tu pecado y tú lo que necesitas es ser libre. Tú lo que necesitas es el favor de Dios, tú necesitas que Dios te rescate. El día de hoy clama a Dios, hermanos. Clama a Dios pidiéndole sus misericordias. ¿Cuáles son esos consuelos? Porque así dice el Señor: he aquí yo extiendo hacia ella paz como un río. Paz abundante. Un río de paz. ¿Quieres agua? Ahí te va un río. No una llave, un río. O sea, el Señor habla en su generosidad, en la abundancia de sus bendiciones. Es un desbordamiento que está hablando de la paz. Ahí la palabra es la palabra shalom. Y shalom significa bienestar, significa bendición, felicidad, amistad, salud, prosperidad. Y qué lástima que tantos han manchado la palabra prosperidad, hablando de una prosperidad económica como la bendición que tú puedes esperar acerca de Dios. Qué chafa, cómo han chafeado el evangelio con el famoso mensaje de la prosperidad. Porque cuando el Señor dice: yo te voy a dar un río de shalom, no hay mayor prosperidad de esa que puedas tú ver el rostro de Dios, el creador del universo, sonriéndote. No hay más felicidad y no hay más prosperidad que esa. Si Dios sonríe su rostro sobre mí, ¿qué más puedo querer? No es gotitas, es un río. También dice, he aquí yo extiendo hacia ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente desbordado. La gloria de las naciones como un torrente, como cuando llueve aquí bajan los arroyos de los cerros y se llevan carros y se llevan piedras y se llevan árboles. Eso es un torrente desbordado. Y está hablando de la gloria de las naciones. ¿Saben qué quiere decir? Gente. Cuando viene un avivamiento, el Señor viene con gente, agrega gente, y está hablando de las naciones. Va a haber 5 naciones representadas. 5 naciones representadas aquí en 2 semanas. Cuando estaba leyendo esto le dije: Señor, yo quiero avivamiento, pero quiero avivamiento en cada una de esas iglesias con las que estamos trabajando en esas 5 naciones. Quiero la gloria de las naciones, Señor. Quiero pedirte un torrente de bendición en todos los lugares a donde tú nos lleves, donde tú nos estés abriendo puertas para trabajar, Señor. Yo quiero ver torrentes de gente, Señor, que están viniendo a ti y están recibiendo esa bendición. La quiero para tu iglesia. Danos esas naciones. ¿Qué más dice? Dice: y la gloria de las naciones como torrente desbordado. Dice: y mamaréis, seréis llevados sobre la cadera y acariciados sobre las rodillas. Qué hermosa expresión que las madres van a entender. Mamaréis quiere decir que el Señor nos va a alimentar, nos va a sustentar, va a llenar nuestra vida con su plenitud. Esto es una expresión de cuidado. Cuando Cristo dice que Él sustenta su cuerpo, está hablando de esto. Él va a cuidar de nosotros y nos va a llevar en sus brazos. Si tú te sientes solo, abandonado, cuando Cristo viene a tu vida, Él viene a cuidar de ti. Él se acuerda que somos solo polvo y nos carga y nos sostiene y nos sustenta. Y lo hace con ternura, lo hace con caricias. Nos pone sobre sus rodillas y nos acaricia. Vean la imagen del Padre con sus hijos. Él ama a su pueblo, Él no quiere la destrucción de su pueblo. Quiere consolarnos con sus caricias, y tal vez muchos de nosotros aquí, eso es lo que necesitamos. No te quiero animar, te quiero animar. Ven con el Padre, dile: Señor, perdóname, ayúdame.
Yo necesito que tú me abraces, yo necesito que tú me cargues y me pongas sobre tus rodillas, Señor, y me digas, va a estar bien. Por eso es que es hermoso el arrepentimiento, porque te encamina a los brazos de Dios donde te va a cargar, sino más porque el hijo pródigo ya era un adulto, pero si hubiera sido un niño, el padre lo hubiera cargado, pero continúa. Dice, seréis llevados sobre la cadera y acariciados sobre las rodillas, como uno a quien consuela su madre, así os consolaré yo. En Jerusalén seréis consolados, como uno a quien consuela su madre. Y saben, cuando dice como uno, la traducción correcta sería como un hombre a quien consuela su madre. Yo estaba hablando de referencias de niños y de amamantarse y todo ese tipo de cosas. Pero nosotros como hombres no pensamos mucho en ese tipo de cosas. No nos identificamos. Pero en este Día de las Madres, muchas de ustedes abrazaron a sus hijos adultos. Aquí está una señora, tiene 89 años. Es tatarabuela. La abuelita de Efraín. El Efraín, yo no sé si ustedes ya lo vieron, está bigotón y grandulón. Y es el nieto. Ustedes piensan en las abuelitas. Ay, sí, las abuelitas, qué tiernas. Bueno, pues aquí, si a ti te abrazó tu madre, si a ti te abrazó tu abuela y te dio un beso y te bendijo, tú sabes lo que es eso. Dice, como a uno que lo consuela su madre, como un hombre maduro, mayor, que aún su madre en su vejez lo está consolando. ¿Por qué? Porque dicen, ante los ojos de una madre siempre sigue siendo su niño. Dice el Señor, así vas a ser consolado. Y noten ustedes, vas a ser consolado en Jerusalén. En Jerusalén. Vas a recibir ese alivio, ese descanso de aquello que te está agobiando, de esa angustia, de eso que te duele. Vas a recibir el consuelo de tu alma. Si estás dolido, si estás sufriendo, necesitas el consuelo de tu Padre y lo vas a recibir en Jerusalén, en la casa de Dios. Busca de Dios en su casa, con su pueblo. Ve a la iglesia. No dejes de ir a la iglesia. Yo no entiendo cómo puedes ir a veces y no ir, si lo que yo más necesito es el consuelo constante de mi Padre. Él es el Dios de toda misericordia, el Padre de toda consolación, dice 2 Corintios capítulo 1. Yo lo necesito. Por eso sigo buscando y por eso sigo pidiendo su bendición sobre su iglesia, porque quiero que muchos vengan y reciban consolación aquí. Pero sigue, cuando lo veas, dice el versículo 14, se llenará de gozo vuestro corazón. Cuando lo veas, se llenará de gozo. Si tú te caracterizas por la tristeza, si no hay una sonrisa en tu rostro, si no hay gozo, estoy hablando de la verdadera felicidad, no de reírnos, no ir a ver una película ridícula que te haga reír. Estoy hablando de gozo, que de adentro fluya gozo. Dice, cuando tú veas las consolaciones de Dios, yo estoy esperando ese día, hermanos, cuando el Señor me haga desbordar y diga, Señor, ya párale, yo por favor ya no aguanto más. ¿Qué es lo que va a traer ese gozo en mi corazón? Cuando yo vea la consolación del Señor en su iglesia. Por eso es que el arrepentimiento es tan hermoso, hermanos, porque produce un fruto de gozo en nuestras vidas. Por eso es que aún hasta la disciplina del Señor es buena. Ninguna disciplina parece motivo de gozo en este momento. El domingo pasado no fue un domingo de gozo, fue un domingo de duelo. Dice, pero después, ese duelo
da lugar al gozo cuando esa obra, cuando ese arrepentimiento produce fruto. Y produce un fruto de gozo en nuestras vidas. Y no solamente eso, dice, producirá gozo en vuestro corazón y vuestros huesos florecerán como hierba tierna, nuestros huesos secos. La semana pasada veíamos que nuestras vidas eran como hojas que se habían caído de los árboles y estaban secas, como los huesos secos que vio Ezequiel en ese valle de los huesos secos, secos. Los agarrabas así, los agarrabas y los tronabas. Dice el Señor, profetízales. Y el Señor sopla sobre esos huesos y esos huesos vuelven a tener carne y a estar tiernitos. Está hablando de una bendición y prosperidad personal, un crecimiento y una fortaleza espiritual que todos anhelamos, hermanos. A veces me siento yo bien débil, a veces me siento, Señor, otra vez volví a caer en lo mismo. Señor, a veces quiero orar y estoy en mi mente toda distraída y ando ocupado con tantas cosas, se me olvidan las cosas y digo, Señor, pero, veo mi debilidad, me siento ya a veces seco. Y el Señor, tus huesos van a florecer. No quiere decir que vayan a salir florecitas de dentro de los huesos. Está diciendo, vas a tener vida, vas a tener fuerza, vas a estar dando fruto, vas a tener vigor, vas a avanzar, vas a vencer, vas a tener victoria en la lucha contra el pecado. Ya no vas a ser llevado como hojas secas, como hojas que se lleva el viento de tu pecado, sino que vas a tener vigor, vas a decir, Nel. Las hojitas verdes hacen estas tolvaneras y sí tumban algunas, pero me maravilla que los frutos y las hojas se quedan agarradas de los árboles. Así quiero ser yo, tener esa fuerza nueva, ese vigor. Queremos servirlo, queremos dar fruto, queremos prosperar en el ministerio. Queremos edificar la iglesia para dársela a nuestros hijos y a nuestros nietos. Hermanos, hay muchas cosas que hacer y necesitamos fuerza. No estar todos aguados ahí, todos debiluchos, cristianos debiluchos, que viene el diablo y nos cachetea y nosotros ahí no sabemos qué hacer. Que viene el pecado y nos hace tropezar todos los días. No, dice el Señor, tus huesos van a florecer. Y finalmente dice, la mano del Señor, la mano del Señor se dará a conocer a sus siervos y su indignación a sus enemigos. La mano del Señor, ay, me encanta ese salmo que dice que tus siervos, Señor, ponen sus ojos en tu mano, porque de su mano viene la bendición, de su mano es el favor, de su mano Él nos entrega todo por medio de su mano. Entonces estamos atentos a su mano. ¿Está su mano a favor de nosotros o en contra de nosotros? O sea que podemos esperar gracia. Y hemos dicho el avivamiento es cuando hay una gracia extraordinaria, una gracia abundante, una medida de gracia mayor que la que tenemos. Y gracia significa favor, significa ayuda. Y todo lo que queremos hacer vamos a encontrar gracia. Vamos a orar y vamos a encontrar gracia en nuestra oración. Vamos a salir a evangelizar y vamos a encontrar gracia en esa testificación. Vamos a encontrar gracia al servir. Vamos a encontrar gracia cuando busquemos conocerlo, cuando leemos la Biblia. Vamos a recibir con gracia y vamos a dar con gracia. El avivamiento es precisamente que la mano del Señor está a favor de su pueblo. Y yo me imagino, yo veo eso y digo, Señor, como la iglesia del libro de Hechos. Entonces tú ves gracia por todos lados, los meten a la cárcel y se salen de la cárcel. Y les dan latigazos y se ponen a cantar. Y los apedrean y se levantan y siguen testificando. Y yo digo, Señor, ¿qué tipo de gente es esta? Pues una gente que la mano de Dios está a favor de ellos. Pues así queremos ser nosotros. Que nada nos detenga, que tú nos lleves, que nos prosperes, que nos alientes. Y los enemigos, la mano del Señor va a estar en contra de sus enemigos. Así como tendré mi favor con mi pueblo, va a tener la indignación, mi indignación va a estar con mis enemigos. Eso queremos, Señor, derrota a tus enemigos. Señor, no permitas ya que nuestros enemigos ganen ventaja sobre nosotros, que el pecado nos gane, que perdamos la gente, que la gente se separe de ti, Señor.
cosa tan horrible es la apostasía. Que la gente conociendo del Evangelio, hermanos, y aquí hay algunos de ellos. Algunos de ustedes conocen el Evangelio, conocen de Cristo. Y se alejan de Él, lo abandonan. Y después se acuerdan y regresan. Pero ahorita, aquí hay lugares vacíos de gente que ya se fue y se regresó al mundo. Y habiendo probado del Señor y habiendo tenido la verdad del Evangelio, lo abandonaron. Por favor, dice la Biblia, dice el apóstol en el libro de Hebreos, nosotros no somos de los que retrocedemos, no somos de los que regresamos. Si tú estás buscando de Cristo, no te rajes, síguele hacia el frente, nunca te eches para atrás. Porque si lo haces, dice, ya no queda más sacrificio, ya no queda más cruz. Si tú abandonas a Cristo Jesús, eso se llama apostasía. Lo único que te queda ya es esperar el juicio. Y si el Señor le dijo a Capernaum, si los milagros que se hicieron en Capernaum, se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, ellos ya desde antes se hubieran arrepentido. Y aquí hay algo mayor, dice Jesús. Si Sodoma y Gomorra hubieran tenido el Evangelio, hermanos, se hubieran arrepentido y nosotros lo tenemos y sabemos de Cristo Jesús. Dice, el castigo para Sodoma y Gomorra va a ser más tolerable que para Capernaum, porque Capernaum tuvo a Cristo. La gente sin Cristo va a perecer y va a recibir su castigo, pero va a ser menor que el castigo que reciban aquellos que tuvieron a Cristo y lo abandonaron. Escucharon el Evangelio y lo abandonaron. Probaron del Espíritu y lo abandonaron. Nosotros no podemos hacer eso, hermanos. No debemos hacer eso. Yo te suplico y le pido al Señor, Señor, por favor, si hay alguien aquí que solamente está con un pie aquí y otro pie en el mundo y está pensando en regresarse al mundo, yo suplico, Señor, no lo permitas. Que la idea de avivamiento, Señor, de tú formar un pueblo, le lleve a clamar a ti en arrepentimiento genuino, decir, Señor, sálvame, sacia mi sed, porque en el mundo no solamente no vas a encontrar nada, sino que ya lo único que vas a quedar para ti va a ser la perdición eterna. Tenemos entonces esperanza. El siguiente mensaje, por el pastor Carlos Contreras, es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez.